El legado de la casa. La casa de los hermanos Romero se alzaba en una colina, un faro de luz en el pueblo, un lugar donde los recuerdos de la infancia se mezclaban con el olor a pan recién horneado y las risas de la familia. Pero ahora, la casa, que había sido el corazón de la familia, se había convertido en un campo de batalla. Fernando, el hermano mayor, de 30 años, era un hombre de negocios. Había dejado la casa hace muchos años para ir a la ciudad, donde había construido un imperio, pero ahora había regresado para tomar lo que era suyo. Juan, el hermano menor, de 25 años, era un hombre de campo. Había vivido en la casa toda su vida, cuidando de sus padres y de la tierra. Había amado la casa como si fuera su propio hijo. La muerte de su padre había cambiado todo. Su padre, un hombre de paz, había dejado un testamento, un documento que se había convertido en la semilla de su guerra. El testamento era simple. La casa, con todas sus tierras y sus bienes, sería dejada a los dos hermanos. Pero había un problema. Fernando quería vender la casa, quería usar el dinero para su negocio en la ciudad. La casa es vieja, decía. No vale nada, la venderé y te daré la mitad del dinero. Juan, por su parte, se negaba a vender. La casa no es un negocio, decía. Es un recuerdo, es el corazón de la familia. No la venderé. La pelea se había hecho cada vez más intensa. Las palabras se habían convertido en gritos, los gritos en amenazas. La casa, que había sido el lugar de sus recuerdos, ahora era un lugar de dolor. Un día, el abogado de la familia, el señor Pérez, llegó a la casa con una carta. Era una carta de su padre. «Queridos hijos», decía la carta, «sé que se van a pelear por la casa, y por eso he decidido dejarles una prueba que los hará recordar que la casa no es solo un lugar, es el corazón de la familia». La carta contenía un mapa de la casa con un círculo rojo que indicaba un lugar, y en la parte de abajo había un pequeño mensaje. «El tesoro no está en la casa, está en el corazón de la casa». Fernando se rió. «Un tesoro, es una farsa, no hay tesoro». Juan se quedó en silencio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No, Fernando, no es una farsa. Papá nunca mentía». Y así, los dos hermanos, divididos por el dolor y unidas por la esperanza, iniciaron la búsqueda del tesoro, una búsqueda que los haría recordar el valor de la familia. Un mapa, dos caminos. El mapa que dejó el padre era una hoja de papel vieja y manchada, un enigma que dividía a los hermanos tanto como los unía. Fernando, el hombre de la ciudad, lo tomó con escepticismo, su mente buscando una lógica fría y comercial. Juan, el hombre del campo, lo sostenía con reverencia, sus ojos llenos de la esperanza de un último mensaje de su padre. «Esto es ridículo, Juan», dijo Fernando, desdoblando el mapa sobre la mesa de la cocina, justo donde solían desayunar. «No hay un tesoro escondido. Papá era un sentimental, pero no era un tonto. Probablemente es una broma, un último intento de unirnos antes de que vendamos esta reliquia». «No es una reliquia», replicó Juan, su voz temblando de rabia. «Es la historia de nuestra familia. Y si crees que es una broma, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no vuelves a tu vida en la ciudad, a tus negocios, a tus cosas importantes?» «Porque la herencia es mía también», dijo Fernando. Sus ojos se endurecieron. «Y si hay un tesoro, lo encontraremos. Y si no, venderé la casa. De cualquier forma ganaré». La mirada de Juan se suavizó, pero no por debilidad. «Está bien, Fernando», dijo, con una calma que lo sorprendió. «Si quieres jugar a este juego, juguemos, pero no por el dinero, sino por el honor de papá». Fernando lo miró, incrédulo. El cambio en Juan fue notable. El muchacho,
que siempre había sido un hombre de emociones, ahora se comportaba como un hombre de negocios. Está bien, dijo, con una sonrisa fría. Empecemos. El mapa tenía 2 círculos rojos, uno en la cocina, el otro en el sótano. El tesoro está en la cocina, dijo Fernando señalando el mapa. Es el lugar más obvio. Papá solía esconder sus secretos allí. Juan negó con la cabeza. Number no es en la cocina, es en el sótano. Es el lugar donde papá solía guardar sus cosas más preciadas. Los 2 hermanos se miraron, sus corazones latiendo con la misma emoción, pero por razones diferentes. Fernando por la avaricia, Juan por el amor. El primer paso es la cocina, dijo Fernando. Su voz era un susurro. El tesoro de papá. Y así los 2 hermanos, divididos por el dolor y unidas por la esperanza, iniciaron la búsqueda, una búsqueda que los haría recordar el valor de la familia. El enigma de la cocina. Fernando, con su mentalidad práctica, se dirigió directamente a la cocina. El tesoro no puede estar en el sótano, dijo. Es un lugar oscuro, húmedo y lleno de polvo. No es un lugar para un tesoro. La cocina, por otro lado, es el corazón de la casa. Un lugar lleno de secretos, de amor, de recuerdos. Es un lugar perfecto para un tesoro. Juan, por su parte, se dirigió al sótano. El tesoro no puede estar en la cocina, dijo. Es un lugar para la comida, un lugar para la familia, un lugar para el amor. No es un lugar para un tesoro. El sótano, por otro lado, es un lugar para los secretos, un lugar para las cosas preciosas, un lugar para el tesoro. Los 2 hermanos, divididos por el dolor y la esperanza, iniciaron la búsqueda. Fernando se dirigió a la cocina. La cocina era un lugar de recuerdos. El olor a pan recién horneado, el sonido del reloj de pared, el brillo de las ollas de cobre. Todo le recordaba a su infancia, a su madre, a su padre. «Papá, ¿dónde estás?», murmuró. Fernando buscó en los armarios, en los cajones, en la despensa. No encontró nada. No había nada. Solo el silencio que se había apoderado de la casa. «Esto es una farsa», dijo. «No hay tesoro». Se dirigió a la mesa de la cocina, la mesa donde solían desayunar, donde solían almorzar, donde solían cenar, la mesa donde solían hablar, donde solían reír, donde solían pelear. La mesa era el corazón de la familia. Y de repente, Fernando vio algo, una pequeña nota en la parte de abajo de la mesa. La nota estaba enrollada, atada con una cinta de seda. Era una nota de su padre. «Querido Fernando», decía la nota, «si estás leyendo esto, es que has olvidado la verdadera lección. La casa no es un tesoro de oro, es un tesoro de amor. El verdadero tesoro está en el corazón de la casa». Fernando sintió que su corazón se encogía. Las palabras de su padre eran un golpe directo. El tesoro de amor. Las palabras lo dejaron sin aliento. Fernando, que había crecido con la idea de que el dinero era el tesoro, ahora se daba cuenta de que el verdadero tesoro era el amor de su familia. Se levantó de la mesa y se dirigió al sótano, y la búsqueda del tesoro continuó, una búsqueda que los haría recordar el valor de la familia. El tesoro del sótano. Juan se dirigió al sótano. El sótano, un lugar que había explorado 1000 veces de niño, ahora se sentía como un lugar extraño y misterioso. La luz de la linterna revelaba barriles viejos, herramientas oxidadas y estanterías llenas de botellas cubiertas de polvo. El olor a moho y polvo llenaba el aire, un olor que le recordaba a su infancia, a los momentos que había pasado con su padre, un hombre que siempre le había enseñado el valor del trabajo. «Papá», murmuró, «papá, ¿dónde estás? ¿Dónde está el tesoro?». Juan buscó en los rincones, en los estantes, en los cajones. No encontró nada.
No había nada, solo el silencio que se había apoderado de la casa. «Esto es una farsa», dijo. «No hay tesoro». Se dirigió a la pared opuesta a la escalera, la pared donde su padre solía guardar sus herramientas, la pared donde su padre solía trabajar. La pared era el corazón de la casa. Y de repente, Juan vio algo, una pequeña nota en la parte de abajo de la pared. La nota estaba enrollada, atada con una cinta de seda. Era una nota de su padre. «Querido Juan», decía la nota, «si estás leyendo esto, es que has olvidado la verdadera lección. La casa no es un tesoro de oro, es un tesoro de amor. El verdadero tesoro está en el corazón de la casa». Juan sintió que su corazón se encogía. Las palabras de su padre eran un golpe directo. El tesoro de amor. Las palabras lo dejaron sin aliento. Juan, que había crecido con la idea de que la casa era el tesoro, ahora se daba cuenta de que el verdadero tesoro era el amor de su familia. Se levantó de la pared y se dirigió a la cocina, y la búsqueda del tesoro continuó, una búsqueda que los haría recordar el valor de la familia. La revelación en el jardín. Fernando y Juan, cada uno con una nota en la mano, se encontraron en el jardín de la casa. El sol de la mañana se filtraba por entre los árboles de olivo, arrojando largas sombras y revelando la belleza de un lugar que los dos habían olvidado. El jardín, un lugar donde solían jugar de niños, ahora se sentía como un santuario. Fernando le mostró la nota a Juan. «Mira esto», dijo. Su voz era un susurro. «La casa no es un tesoro de oro, es un tesoro de amor». Juan miró la nota. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi padre me escribió lo mismo», dijo, con la voz quebrada. «Nos ha mentido, nos ha hecho creer que hay un tesoro, pero el verdadero tesoro es el amor». Fernando sintió una punzada de dolor, la ira, el resentimiento, la avaricia, todo se desvaneció, reemplazado por la tristeza y la culpa. «Juan», dijo, «yo soy el culpable. Me he equivocado. Papá me ha dicho la verdad, que la casa no es solo una casa, es el corazón de la familia». Juan se acercó a Fernando y lo abrazó. «No, Fernando, no es tu culpa. La culpa es nuestra. Hemos olvidado la lección de nuestro padre, la lección de que el amor es el verdadero tesoro». Los dos se quedaron abrazados mientras las lágrimas les rodaban por el rostro. El jardín, que había sido el lugar de su dolor, ahora se sentía como un santuario. De repente, una figura se interpuso en su camino. Era el abogado Pérez, con una sonrisa en su rostro. «He sabido que han encontrado la verdad», dijo, «y ahora es hora de que encuentren el verdadero tesoro». Fernando y Juan se miraron, sorprendidos. «¿De qué estás hablando?». El abogado sacó un pergamino. «El verdadero tesoro no es de oro, es una carta que su padre me ha dejado». Fernando tomó el pergamino, sus manos temblaban. Era una carta de su padre. «Queridos hijos», decía la carta, «sé que se han peleado y por eso he decidido dejarles un tesoro que los hará recordar que la casa no es solo un lugar, es el corazón de la familia. Y el tesoro es mi diario de la vida». Fernando y Juan se quedaron atónitos. ¿Un diario? El diario de su padre, el diario que les diría la verdad de su familia, la verdad que los haría libres. El abogado sonrió. «El diario no está aquí, está en un lugar secreto, un lugar que su padre les ha dejado». El primer acertijo. El abogado Pérez observó a los dos hermanos, conmovido. La hostilidad que había visto durante semanas se había disuelto, dejando solo la cicatriz de una tristeza compartida y una nueva unidad. «Su padre era un hombre sabio», dijo. Su voz era un murmullo.
Él sabía que la herencia más valiosa no era la tierra ni el dinero, sino los recuerdos que ustedes compartían. Fernando y Juan se miraron, asintiendo. La rabia de la lucha por la casa parecía ahora un recuerdo lejano. La carta de su padre los había desarmado y, al mismo tiempo, los había armado con un nuevo propósito: encontrar el diario, la verdadera herencia. ¿Dónde está, abogado?, preguntó Juan, con los ojos llenos de esperanza. ¿Dónde escondió papá su diario? El abogado sacó otro pergamino, más pequeño que el anterior. Esta vez no era un mapa, era una frase escrita con la letra de su padre. El diario espera en el lugar donde el tiempo se detuvo por primera vez para mis 2 hijos. Fernando frunció el ceño. ¿El tiempo se detuvo? ¿Qué significa eso? Su mente lógica buscaba una respuesta concreta, un lugar físico o un objeto que pudiera descifrar. Juan, sin embargo, cerró los ojos y respiró hondo. Su mente, más conectada con la emoción que con la lógica, viajó al pasado. El tiempo se detuvo, murmuró. Cuando éramos niños, papá solía llevarnos a un lugar para mirar las estrellas. Nos quedábamos despiertos toda la noche, y él siempre nos decía que el tiempo se había detenido, que éramos los únicos en el mundo, en ese momento, en esa noche. Fernando lo miró incrédulo. ¿Un lugar para mirar las estrellas? Sí, respondió Juan. Es la habitación de la torre. Papá la convirtió en un observatorio. Solíamos ir allí cuando éramos niños. Fernando recordó la habitación. La había olvidado. La había borrado de su mente, junto con todos los otros recuerdos de la infancia que consideraba sin importancia. Vamos, dijo, con una voz que sorprendió a Juan. No había rastro de avaricia en su voz, solo una emoción de un tesoro que no se podía comprar con dinero. Los 2 hermanos subieron las escaleras de la casa. Las paredes, que habían sido el lugar de sus peleas, ahora se sentían como un santuario. La puerta de la torre, que había estado cerrada por años, ahora se sentía como un portal a la verdad. Y, así, los 2 hermanos, unidos por el dolor y unidas por la esperanza, iniciaron la búsqueda del diario de su padre. Una búsqueda que los haría recordar que el verdadero tesoro no es de oro, sino de amor. El enigma de la torre. Fernando y Juan subieron las escaleras que conducían a la torre, un lugar que había permanecido cerrado durante años. El polvo en el aire les hacía estornudar y el silencio era tan espeso que podían oír el latido de sus propios corazones. La torre, que había sido el lugar de sus juegos y sueños de la infancia, ahora se sentía como un lugar extraño y misterioso. No puedo creer que hayamos olvidado este lugar, dijo Fernando, su voz resonando en el silencio. Estábamos demasiado ocupados peleando, respondió Juan. Su voz era un susurro. Al llegar a la cima de la torre, los 2 se detuvieron. La habitación era circular, con grandes ventanas que ofrecían una vista impresionante del pueblo. En el centro de la habitación, un gran telescopio estaba cubierto con una sábana. Un libro viejo, un diario de su padre, estaba sobre una mesa. Fernando se acercó al telescopio y con cuidado quitó la sábana. El telescopio era grande y pesado, con lentes viejos y oxidados. Fernando miró a través de la lente. La noche estaba oscura, pero las estrellas brillaban. Papá solía decir que el verdadero tesoro está en el corazón de la familia, dijo Fernando, con la voz quebrada. Y él tenía razón, respondió Juan. La casa no es un tesoro, el tesoro es el amor. Fernando se sentó en la silla de su padre y tomó el diario. El diario estaba viejo y manchado y la primera página estaba abierta. Era una carta de su padre. Queridos hijos, decía la carta, si están leyendo esto, es que han encontrado la verdad. Y la verdad es que la herencia no es de oro, es de amor. El amor
que yo les he dado, el amor que ustedes se han dado, y ahora es su turno de vivir su vida. Fernando y Juan se quedaron atónitos. El diario de su padre era un tesoro que les diría la verdad de su familia, la verdad que los haría libres. Fernando miró a Juan. El diario no es solo un diario, dijo, es una guía para nuestra vida. Es la forma en que papá nos ha dicho que nos ama, que él nos ha perdonado. Juan asintió. Sí, y ahora es nuestro turno de perdonarnos y de perdonar a papá. Los dos se quedaron abrazados mientras las lágrimas les rodaban por el rostro. La casa, que había sido el lugar de sus peleas, ahora se sentía como un santuario. La torre, que había sido un lugar de secretos, ahora se sentía como un lugar de verdad. Y así, los dos hermanos, unidos por el amor y la verdad, iniciaron la búsqueda del diario de su padre, una búsqueda que los haría recordar que el verdadero tesoro no es de oro, sino de amor. El secreto de la torre. Fernando y Juan pasaron la noche en la torre, leyendo el diario de su padre. El diario, que había sido un secreto por años, ahora era un tesoro que les diría la verdad de su familia, la verdad que los haría libres. La primera página del diario era una foto de su padre, joven y sonriente, con una mujer que no conocían. Querido hijo, decía la carta, si estás leyendo esto, es que has encontrado la verdad de mi vida, la verdad que he escondido por años. Fernando se quedó perplejo. ¿Quién es esa mujer? Juan, sin embargo, miró la foto con una mirada de compasión. Es una mujer que papá conoció antes de conocer a mamá, una mujer que amó, una mujer que lo abandonó. La siguiente página del diario era una carta de su padre. Querido hijo, decía la carta, esta mujer, ella me amó, pero yo la abandoné, y por eso he decidido pagar por mi pecado. Los dos hermanos se quedaron atónitos. Su padre, un hombre de paz, un hombre de amor, un hombre de la familia, había cometido un error. Había abandonado a una mujer que amaba y ahora tenía que pagar por ello. Papá ha sido un hombre de pecado, dijo Fernando con la voz quebrada. No, Fernando, respondió Juan. Papá ha sido un hombre que ha cometido un error y ahora él ha pagado por ello. Él ha pagado por su pecado y nosotros debemos perdonarlo. Los dos se quedaron abrazados, mientras las lágrimas les rodaban por el rostro. El diario, que había sido un secreto, ahora era un tesoro que les diría la verdad de su familia, la verdad que los haría libres. La última página del diario era una carta de su padre. Queridos hijos, decía la carta, el verdadero tesoro no es el dinero, es el perdón, es el amor, es la familia. Y ahora es su turno de vivir su vida, es su turno de perdonarse y de perdonarme. Fernando y Juan se quedaron en silencio, sus ojos se llenaron de lágrimas. El diario de su padre era un tesoro que les diría la verdad que los haría libres, la verdad que los había unido para siempre. La prueba del perdón. La noche en la torre se convirtió en un viaje al pasado. Fernando y Juan, sentados en el silencio, leyeron el diario de su padre, un testamento de verdades ocultas y errores perdonados. El diario no era solo una colección de recuerdos, sino una guía para la vida. La primera página del diario, una foto de su padre con una mujer que no conocían, era la clave del secreto. Querido hijo, decía la carta, si estás leyendo esto, es que has encontrado la verdad de mi vida, la verdad que he escondido por años. Fernando y Juan se quedaron atónitos. Su padre, un hombre de paz, un hombre de amor, un hombre de la familia,
Había cometido un error. Había abandonado a una mujer que amaba y ahora tenía que pagar por ello. Papá, papá ha sido un hombre de pecado, dijo Fernando con la voz quebrada. No, Fernando, respondió Juan. Papá ha sido un hombre que ha cometido un error y ahora él ha pagado por ello. Él ha pagado por su pecado y nosotros debemos perdonarlo. Los dos se quedaron abrazados, mientras las lágrimas les rodaban por el rostro. El diario, que había sido un secreto, ahora era un tesoro que les diría la verdad de su familia, la verdad que los haría libres. La última página del diario era una carta de su padre. Queridos hijos, decía la carta, el verdadero tesoro no es el dinero, es el perdón, es el amor, es la familia. Y ahora es su turno de vivir su vida, es su turno de perdonarse y de perdonarme. Fernando y Juan se quedaron en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El diario de su padre era un tesoro que les diría la verdad que los haría libres, la verdad que los había unido para siempre. De repente, una figura se interpuso en su camino. Era el abogado Pérez, con una sonrisa en su rostro. He sabido que han encontrado el tesoro, dijo, y ahora es hora de que se perdonen. Fernando y Juan se miraron sorprendidos. ¿De qué estás hablando? El abogado sacó un pergamino. El verdadero tesoro no es de oro, es una carta que su padre me ha dejado. Fernando tomó el pergamino. Sus manos temblaban. Era una carta de su padre. Queridos hijos, decía la carta, sé que se han peleado y por eso he decidido dejarles un tesoro que los hará recordar que la casa no es solo un lugar, es el corazón de la familia y el tesoro es mi diario de la vida. Fernando y Juan se quedaron atónitos. ¿Un diario? El diario de su padre, el diario que les diría la verdad de su familia, la verdad que los haría libres. El abogado sonrió. El diario no está aquí, está en un lugar secreto, un lugar que su padre les ha dejado. El verdadero tesoro, Fernando y Juan, con el diario de su padre en la mano, se sentaron en el jardín, el lugar donde habían comenzado la búsqueda del tesoro. Pero ahora el tesoro no era de oro, sino de amor. La casa, que había sido el lugar de sus peleas, ahora se sentía como un santuario. Juan, dijo Fernando, con la voz quebrada, he sido un tonto. He estado buscando la riqueza en el lugar equivocado. He estado buscando la riqueza en el dinero, en la casa, en el testamento. Pero el verdadero tesoro estaba en el amor de papá, el amor de la familia, el amor que yo he olvidado. Juan lo abrazó. No, Fernando, no eres un tonto. Has cometido un error y ahora lo has perdonado. Y ahora somos hermanos, somos una familia. Los dos se quedaron abrazados mientras las lágrimas les rodaban por el rostro. El jardín, que había sido el lugar de su dolor, ahora se sentía como un santuario. De repente, una figura se interpuso en su camino. Era el abogado Pérez, con una sonrisa en su rostro. He sabido que han encontrado el tesoro, dijo, y ahora es hora de que se perdonen. Fernando y Juan se miraron, sorprendidos. ¿De qué estás hablando? El abogado sacó un pergamino. El verdadero tesoro no es de oro, es una carta que su padre me ha dejado. Él ha dejado la casa a su hermano, y la casa es el corazón de la familia, y el tesoro es la verdad de su familia. Fernando se quedó sin palabras. El abogado le entregó la carta a Juan. Juan la tomó, sus manos temblaban. Fernando, dijo, tú eres el verdadero heredero. Papá te ha dado la casa. ¿Te la ha dejado a ti?
Fernando se sintió avergonzado. No, Juan, no es cierto. La casa es nuestra, es de los dos, y ahora la venderemos. Y con el dinero haremos algo por la gente, haremos algo por la familia. Juan sonrió. No, Fernando, no la venderemos. La casa es un tesoro que nos hará recordar que el verdadero tesoro no es de oro, sino de amor, y ahora es nuestra herencia. Y así Fernando y Juan, dos hermanos que habían estado separados por la avaricia, ahora estaban unidos por el amor. La casa, que había sido el lugar de sus peleas, ahora se sentía como un santuario, y la herencia, que había sido una fuente de dolor, ahora era una fuente de amor.